repasando nuevamente el tema de máximos y mínimos para la elaboración del proyecto integrador, vamos a tener bien que definir los pasos, ¿sí? Y vamos a resolver. El proyecto integrador contempla dos ejercicios en una en la que ustedes van a tener que determinar los puntos máximos y mínimos de la función. Ahora, ustedes tienen que cumplir con los siguientes aspectos, que es lo que se va a evaluar. Aquí observarán la siguiente tabla, que es como punto de referencia de lo que ustedes tienen que cumplir para la entrega de este proyecto. Observen, lo que se va a evaluar, lo siguiente, ustedes van a encontrar las coordenadas del punto máximo de las funciones propuestas, ¿sí? Es decir, van a determinar los puntos máximos y mínimos, si es que lo tiene, o si solo tiene un máximo o un mínimo, o sea, dependerá mucho de la función. ¿Ok? Ustedes van a determinar aquí en el primer aspecto el máximo y el mínimo. Luego, van a encontrar la solución a los problemas propuestos, ¿sí? Al ejercicio que viene ahí de optimización. Luego, se va a también tomar en cuenta si el trabajo es claro, sigue un orden, ¿sí? En sus procedimientos, y también si mantiene un ánimo positivo en la realización de su trabajo y que comprueben sus resultados. Eso es lo que van ustedes a hacer. Y es por ello que el día de hoy la sesión está orientada a repasar nuevamente este tema, en el cual vamos a resolver ciertos ejercicios con ayuda de ustedes. Entonces, estos son los aspectos que se van a considerar en la entrega de este trabajo para el día sábado de esta semana. ¿Qué es lo que se va a considerar? Bueno, la puntualidad, que el tiempo, ¿sí? Que entrega la tarea en tiempo y forma, ¿sí? Limpieza, tiene coherencia y orden, y realizas las actividades. A ver. De acuerdo. Estoy grabando la sesión para cualquier detalle. Ok. Interpretación. Ustedes van a determinar los máximos y mínimos de la función y van a obtener su gráfica también para corroborar sus resultados. Resolverán los ejercicios, el cálculo de los máximos y mínimos y la solución de los problemas de optimización, como el ejercicio este que viene aquí, en el cual van ustedes a realizar el procedimiento y van a realizar la tabulación, que es uno de los pasos que se les está pidiendo. Eso es lo que van a hacer ustedes para esta actividad y con eso evaluaré. Entonces, para ello voy a compartir la siguiente presentación. Resolver algunos ejercicios para aclarar todas aquellas dudas que aún tengan. Ya vimos cuál era el objetivo, cuándo es un número crítico y los puntos críticos. También, cómo es que se interpreta esto de los máximos y mínimos a partir de su representación gráfica. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que podemos expresar de manera algebraica el comportamiento de un fenómeno y analizarlo de manera gráfica, ¿sí? Dentro de este vamos a encontrar varios puntos de inflexión, varias curvaturas, donde podemos tener un máximo o un mínimo, que son los puntos que pueden maximizar o minimizar dependiendo de lo que nosotros tengamos en objetivo. Con esto teníamos que tomar en cuenta el signo de la pendiente, que es lo que en realidad determinamos cuando nosotros aplicamos la derivada. Solamente el signo, que es lo que nos interesa, ¿sí? Al aplicar la derivada, nosotros obtenemos una función que nos permite determinar la pendiente en ese punto de la curvatura, de una curva. En este caso sería una recta que toca solamente ese punto en la curva. Entonces, esta recta va a tener un signo, sea positivo o negativo. Y eso es lo que nos interesa al momento de determinar estos valores críticos.
para saber si hay un punto máximo o un punto mínimo. Todo esto ya lo vimos. Ahora, de acuerdo a su comportamiento, nosotros ya sabemos que los signos, como nos indica, pero ahora determinábamos cuándo decrecía y cuándo crecía nuestra función. Esa pendiente iba a tener un comportamiento que lo indicábamos con su signo, que ya lo expliqué en la diapositiva anterior. Entonces, cuando pasaba de creciente a creciente, el signo nos indicaba esa cualidad de nuestra función. Ok, eso es lo que tuvimos que haber entendido. Entonces, con respecto a lo que es las aplicaciones, siempre en la derivada podemos utilizar esa cualidad de la derivada en la determinación de los puntos máximos y mínimos que nos permiten optimizar cualquier proceso que nosotros estemos realizando, ya sea para maximizar utilidades o minimizar costos en una empresa, o en situaciones de diseño donde tenemos figuras geométricas que se desea maximizar su área o volumen dependiendo de la situación, así como minimizar gastos, distancias y tiempos en problemas de lógica. En este caso, adentramos con lo más básico y fácil de explicar para entender este tema, que es a partir de las figuras geométricas cuando nos pide que deseemos maximizar o minimizar, ya sea el área o el volumen. ¿Y qué podíamos plantear esta estrategia? Primero, leyendo el enunciado y comprenderlo, para así realizar su modelo matemático, su modelo algebraico, del cual podemos realizar una interpretación gráfica. Una vez hecho eso, vamos a relacionar las variables en una ecuación, el cual vamos a derivar para determinar los puntos, así poder determinar los puntos máximos o mínimos a partir de dos métodos que expliqué, que es por el método de la primera derivada o a partir del criterio de la segunda derivada. Son los dos métodos prácticos, el cual ustedes podrían recurrir para determinar estos puntos máximos y mínimos de la función. Ok, entonces, tomamos mucho en cuenta que estos puntos describían, ¿sí? Describían la problemática, es decir, nuestra función, el cual nos permitía obtener un mejor rendimiento aplicándolo en problemas de optimización. Con el teorema de Rowley explicábamos ese detalle. Entonces, se explicaba lo siguiente, ¿sí? La curvatura, cómo ocurría, ¿sí? Dependiendo de un punto máximo cuando la función era creciente y pasaba a decreciente. Y cuando era un mínimo, cuando este pasaba de decreciente a creciente. Tomando en cuenta esas condiciones, nosotros definíamos cuándo era un máximo y cuándo era un mínimo. Entonces, ya sabemos que cuando es creciente, nuestra pendiente, ¿qué signo va a tener? A ver, ¿qué me pudiera comentar? Nuestra pendiente, nuestra recta tendría esta dirección así. ¿Qué dijimos que era? Cuando el signo, ¿cómo era? Cuando nuestra pendiente tenía esta... Va a ser mayor a 0, ¿no, profe? Ah, sí, va a ser mayor a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene signo positivo. Cuando este pasa de un signo positivo a un signo, aquí como es decreciente, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo, así es. Entonces, cuando pasa de positivo a negativo, este valor crítico que obtengamos se va a tratar de un punto máximo. Un punto máximo. ¿Sí? Empezábamos primero con determinar estos puntos. Ya después entramos con lo que es la aplicación. Pero primeramente teníamos que entender cuándo se trataba de un máximo y cuándo era un mínimo. Cuando este pasa de negativo, digo de positivo a negativo. Y cuando es de un mínimo, obviamente pasa de negativo a positivo. Y eso era lo único que tenemos que entender. Con eso ya tenemos. Si tenemos que en un problema ocurra que tenemos una función que va creciente y
su pendiente es positiva y continuamos evaluando dentro de otro valor que sea mayor a nuestro valor crítico que calculamos al igualar a 0 nuestra derivada, y este fuera signo positivo, nos indicaba que no habría un máximo ni un mínimo en esa función. ¿De acuerdo? Solamente entender esas partes. Ahora, la primera que vimos, en la primera metodología que vimos para determinar estos puntos máximos y mínimos de una función, que es lo que nos interesa en sí, era a partir del criterio de la primera derivada, que ese fue el primer método que vimos. El criterio de la primera derivada, que consiste en calcular la derivada, luego procedíamos a igualar a 0. ¿Por qué igualarlo a 0? Porque cuando nosotros llegamos a este punto máximo y en este punto mínimo, nuestra pendiente era una recta horizontal, en la cual al no tener una inclinación hacia ninguna de las direcciones, la pendiente era igual a 0. Entonces, eso es lo que nosotros necesitábamos, saber en qué punto del eje X dicha pendiente es igual a 0. Por eso siempre era importante, de acuerdo al criterio de la primera derivada, encontrar eso, ¿sí? Donde nuestra pendiente, es decir, nuestra derivada, sea igual a 0 para saber el valor en X que corresponde a nuestro primer punto crítico. Ya sabemos que este es un valor crítico, ¿sí? Que representa el punto X en nuestro plano. ¿De acuerdo? Entonces, ya con la evaluación de esta manera, donde lo que expliqué, que si pasaba de positivo a negativo, se trata de un máximo, y cuando cambia de negativo a positivo, evaluando nuestra derivada en valores antes y después del valor crítico, definíamos ahora sí si se trataba de un máximo o un mínimo, y definíamos el punto crítico evaluando ahora sí la función inicial, nuestra función, en ese valor crítico para encontrar el valor en Y. De esta manera, ahora podríamos determinar el punto en la coordenada que corresponde a ese punto máximo o punto mínimo. Solamente eso, siguiendo esos pasos. Luego, una cosa muy importante, que es el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada toma en cuenta ya no evalúa la función en un, no evalúa la derivada en un valor antes o después del punto crítico. ¿Sí me explico? No toma ya esa condición. Lo que toma es el signo al evaluar ese valor crítico en la función que obtengamos de la segunda derivada. Y ya nada más nos fijábamos en el signo que era lo único que nos importaba. Entonces, nosotros analizábamos su concavidad, que se trata cuando el segmento, o es decir, nuestro eje, depende a dónde quede. Si queda debajo, ¿sí? De este, se trata de un máximo. Observen, cuando la segunda derivada, al evaluarlo en el valor crítico, obtenemos un valor mayor que 0, nos indica que es convexo. ¿Sí? Convexo. ¿Eso qué quiere decir? Que es un mínimo. Que es un mínimo. Y cuando es menor a 0, es decir, su valor es negativo, este es cóncavo. Es decir, hay un máximo. Cuando es negativo, ¿sí? Significa que hay un máximo. Cuando es positivo, hay un mínimo. Esas son las consideraciones para lo que es el criterio de la segunda derivada. ¿Ok? Vamos a explicar más a detalle esto, resolviendo estos ejercicios con ayuda de ustedes. A ver. Empezamos con este primer ejercicio.
que nos dice que determinemos los puntos máximos y mínimos para esta función, utilizando el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada. Entonces, de acuerdo a los pasos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Sacar la derivación de eso. Sería derivar la función. Así es. Ajá. Así. Práctico, nada más. Esta metodología es lo que nos va a llevar a la solución de encontrar los puntos máximos y mínimos. Si es que tiene 2, a veces puede tener 1. Me preguntaban, profe, y si tiene 3, es correcto. Y esto lo podrían ustedes corroborar en su gráfica dependiendo en dónde tenga curvas, ¿sí? Todo eso es lo que tomábamos en cuenta nada más. Y es lo que nos interesaba. Ok, entonces. La derivación es 6x menos 12. Okay, gracias. Entonces, ya tenemos que f de x es igual, f' de x es igual a 6x menos 12. Ese es el primer paso. Y de ahí se iguala a 0. Se pasa. Ajá. Paso 1. El paso 2 es ahora igualar a 0. Así es. 6x menos 12 igual a 0. Este es el segundo paso. Entonces, ya esto es más fácil de resolver, ¿cierto? En este punto es fácil resolver. ¿Cuánto quedaría nuestra x? Quedaría 2. Ya tenemos el valor crítico. Este es nuestro valor crítico. Entonces, el tercer paso, ¿en qué consiste? Paso 3. Bueno, aquí creo que no va a caber. No hay suficiente espacio. Voy a ponerlo acá. Paso 3 es ¿qué es el tercer paso? Ya tengo el valor crítico. La derivación. La derivación. Valor De crítico. ya lo tenemos, la derivación. Tenemos el valor crítico. El paso 3. Ánimo, jóvenes. No hay problema. No es donde tenemos que elegir un número menor al valor crítico y otro número mayor al valor crítico. Efectivamente, así es. Yo como consejo, como sugerencia, siempre les recomiendo, pues, si este valor está por encima o por debajo del 0, tomar en cuenta ese valor. ¿Sí? Por lo general siempre se pide que sea aproximado, pero eso es cuando tenemos, por ejemplo, varios valores críticos, no conviene hacer eso, entonces, conviene evaluarlo en valores cercanos a este valor crítico. Entonces, ¿cuáles les gustarían? Evaluar nuestra derivada, ¿verdad? La derivada es la que vamos a evaluar en un valor antes y un valor después, es decir, un valor menor y uno mayor que sean aproximados a nuestro valor crítico. Tenemos que es 2. Entonces lo podemos evaluar en 0, ¿verdad? Lo evaluamos en 0. Nuestra derivada, ¿sí? Y quedaría 6. Y aquí el 0 menos 12. Y ahora lo vamos a evaluar en el 3, ¿verdad? Que es mayor. ¿Cuánto va a ser? 6, 3 y menos 12. ¿Ok? Vamos a ver de una vez los resultados. En el primero, ¿cuánto nos va a dar? Menos 12. Menos 12. Ajá.
Menos 12. Ahí en el otro, 6. 6. 6. Ya, eso es lo que necesitamos. En sí, y saber si este es mayor o menor que 0 depende nada más en basarnos en su signo. Por lo tanto, este tiene signo negativo. Y en el segundo punto, en el segundo valor, tenemos un signo positivo. Entonces, hagan de cuenta que nuestro punto está aquí, de un valor menor. ¿Pasó de qué signo a qué signo? Pasó de signo positivo, es decir, perdón, de signo negativo. Yo lo represento siempre así para que quede claro cómo sería la pendiente. La línea recta que pasa por ese punto en la curva tendría esta inclinación, ¿sí? Porque tiene signo negativo. Luego pasa a signo positivo. Si observamos, estamos viendo que esta función tiene, en ese valor crítico, tiene un punto máximo o mínimo. Mínimo. Así es. Es decir, que si nosotros graficamos esta función, tendríamos una gráfica de esta manera. Una curva así. Ahí donde agarró el 3. El 3. Ajá. Un valor mayor a nuestro valor Ajá. crítico. ¿Sí? Y un menor, ¿verdad? Menor. Así es. Puede ser 1 también, ¿verdad? Así es. Puede ser 1. Ok. Exacto. Sí, es nomás agarré el 0 aquí para agilizar las cosas un poquito más. Entonces, ya encontramos que se trata de este valor crítico, se trata de dijimos que era de un punto Mínimo. mínimo o máximo, dijimos. Pasa de negativo a positivo. Dijimos que era un mínimo, ¿verdad? Entonces, vamos a definir ahora sí, nuestro punto mínimo es el paso 3. Definimos aquí que el valor es un mínimo en x igual a 2, que ya es lo único que tenemos. Tenemos el valor en x. Entonces, para definir nuestro punto mínimo, ¿qué nos hace falta? El paso 3, el paso 4, que sería ¿qué sería el siguiente paso en este punto? Sustituir el valor crítico en la función. Es en la función, ¿sí? Para determinar el valor en y. Entonces, lo voy a evaluar en nuestra función, que sería 3. Aquí lo voy a poner con otro color. 2. ¿Cuánto va a dar? 12. 4. Menos 24. Da 3. 3. ¿Sí? Es lo que vale y. Ya con esto ya podemos decir que nuestro punto mínimo, respuesta, punto
mínimo es las coordenadas, que sería 2,3. Y listo. Ya luego pasamos a tabular, ¿sí? Agarrando valores que estén dentro de estos puntos, de este valor en X, ¿sí? Por ejemplo, podría ser desde 6, o bueno, desde -2 hasta 6, y poder tabular y luego graficar nuestra función, que es lo que vamos a hacer en el proyecto integrador. Nada más mostrar esta pequeña parte, ¿sí? En el cual ustedes van a determinar, ¿sí?, su gráfica tabulando. Ahí están los espacios. ¿Ok? Profe, Sí. Sí, sí, dígame. en el cuadro grande donde haríamos la gráfica. Perdón. El cuadro grande donde haríamos la gráfica. Ajá, en el cuadro grande harían la gráfica, o bueno, pues en su cuaderno, sí, en el espacio, que no quede todo reunido. Sí, por favor. ¿Son con la primera derivada, profe? ¿Perdón? ¿Son con la primera derivada? De preferencia, el primero háganlo con el criterio de la primera derivada y el segundo utilizando el segundo criterio de la Y derivada. para hacer la gráfica nomás con esos 2 puntos. Ah, bueno. Con los puntos que aparezcan cerca de la función, pueden agarrar una serie de valores que le permitan de obtener ese punto, digo, esa gráfica. A ver, ¿sí? Por ejemplo, aquí nada más cerca de X, de punto en X. Entonces yo tomaría desde -2 hasta +6. Tabularía esos valores, sustituyéndolo en la función para obtener los valores en y ya realizo la gráfica. ¿Sí? De esta forma. Ustedes lo harían. Entonces, ¿Lo subiría, profe? ¿A qué hora? ¿eh? Ah, esta tarde. Lo voy a estar cargando en la plataforma de Edmodo. Ahorita para alcanzar a terminar esta presentación, vamos a seguir entonces con la siguiente metodología. Ya vimos qué implica el criterio de la primera derivada. Derivar, igualar a 0 para determinar el valor crítico. Esta es una de las condiciones que también tiene el criterio de la segunda derivada, tomando en cuenta eso. Hasta aquí, todo bien. Pero cambia al momento de que para determinar si se trata de un máximo o un mínimo, en el criterio de la segunda derivada, como dice ahí, se aplica ese procedimiento, que ahorita vamos a continuación a ver con el siguiente ejercicio. Con ayuda de ustedes, por favor, vamos a resolverlo, que sería el primer paso. ¿Cuál es el primer paso que ya hemos definido anteriormente, verdad? La derivación. La derivación, que eso es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que hayamos derivado, vamos a pasar al siguiente paso. Entonces, continúo. Paso 1, que consiste en derivar la función. ¿Cómo quedaría? Quedaría 3x, 3x, ya derivada, 3x, menos x. Ajá, menos 24. correcto. Entonces, ya está. Ese es el paso 1. El 3x cuadrada, profe. Me pasó. Ok, entonces, el paso 2, ¿qué sigue? Pues sería volver a derivar, ¿no, profe? Podría ser la opción, pero vamos a aplicarlo después, ¿sí? Siguiendo el paso, para no confundirlos. En este caso estamos tratando de encontrar primero los valores críticos de la función, ¿sí? Luego vamos a evaluar. El criterio de la segunda derivada es, sacar la segunda derivada es para determinar si se trata de este valor crítico que vamos a obtener ahorita, si es un máximo o un mínimo, ¿sí? Por eso lo estoy dejando para después. Ahorita lo que me interesa es determinar los valores críticos.
¿Sí me explico? A ver, vamos. El segundo paso, ¿cuál sería? Igualarlo a 0. Igualar a 0. Ujú. 3x cuadrada menos 6x menos 24 igual a 0. Entonces, resolvamos cómo quedaría. Podemos todavía simplificar un poco más, ¿verdad? Sí. Multiplicando por un Sí. tercio. ¿Cómo quedaría? Queda como x cuadrado menos 3x menos 2x menos 8 menos 8. 0. Perfecto. Entonces, ¿cómo ven? Hasta aquí, ¿dudas en esta parte? Pueden aplicarlo todavía de esta manera, aplicando la fórmula general, la chicharronera y determinar los valores, ¿sí? O todavía reducirlo y ahora sí, encontrar. ¿Cómo dio el segundo término de abajo, profe? Ah, ok, el segundo lo obtuve al multiplicar, o bueno, dividir toda la igualdad entre 3. Eso sería multiplicarlo por un tercio, ¿sí? Entonces ya quedaría entonces esto así. 3x cuadrada menos 6 tercios x menos 24 tercios igual a 0 sobre 3. Entonces, este con este se simplifica a 1. Aquí este se simplifica a 2. Y 8. Y simplificando este quedaría 0, que nos lleva a este resultado. ¿Sí me explico? Oh, ya. Sí, profe. Gracias. Perfecto. Que no queden dudas, jóvenes. Esto es para lo que es el proyecto integrador. Ahorita les voy a dejar, vamos a ver la siguiente actividad. Entonces, hasta aquí vamos bien, quiero suponer. Entonces, la siguiente parte, factorizando o la chicharronera, dependiendo de lo que a ustedes se La les facilite. chicharronera, ¿no? La chicharronera, ok. Permíteme. Entonces, ¿sí? La chicharronera. Bueno, Sí, profe. ¿cómo quedaría? B más menos. ¿Cómo quedaría? Ya sabemos que este es A, B y C, los coeficientes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo quedaría? Da el resultado da 2 menos 4. 2 menos 4, Ajá. ¿sí? Porque si usamos factorización podría ser más rápido y aplicamos la propiedad, la ¿O es operación menos 2 más 4, profe? menos 2 más, no, es más 2, sí, es menos 2 más 4, sí, Menos cierto, 2 sí. más 4, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. Ok. Ok, entonces, esto sería así. Factorizado quedaría X, ¿sí? Menos 4 por X menos más 2 igual a 0. Ya con esto podemos determinar las dos soluciones de nuestra ecuación cuadrática, que es nuestra derivada. ¿Sí? Y de X más 2 igual a 0. ¿Ok? Entonces, nuestra X es igual a 4, X1 y X2 es igual a menos 2. Ya tenemos nuestros dos valores críticos. Aquí surgieron dos valores críticos. Ahora sí, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada, que sería el paso 2. ¿Cómo sería? Digo, paso 3. Ya me quedé. El paso 3
ya tenemos nuestros valores críticos, ¿sí? Que El corresponden de un menor es y un- un mayor. a un valor menor y un valor mayor Ajá. es para el criterio de la primera derivada. Aquí estamos Oh, aplicando el segundo criterio. la Entonces, segunda, sí, cierto. así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No se utilizan los valores que les dio de X en la fórmula principal. No, eso es para determinar el punto, ¿sí? Ah, Ahorita ya sabemos, o sea, del paso primero, cuando nosotros queremos determinar los puntos máximos y mínimos, lo primero es determinar los valores críticos, es decir, los valores que le corresponden a cada punto de nuestra curva, ¿sí? Donde hay un máximo y un mínimo. Lo que comentaba es que ya que determinamos los valores críticos que corresponden a los valores en el punto, ¿sí? En el eje X, en nuestro punto de cada una de nuestras curvas, que eso es lo que acabamos de determinar, implica ahora saber si se trata de un máximo o un mínimo, que es el tercer paso, aplicando el criterio de la segunda derivada, que es derivar por segunda vez esta función. Tenemos nuestra función, lo tenemos que derivar por segunda ocasión. Ya lo hicimos una vez, entonces tenemos que volver a derivar, pero ahora nuestra derivada, ¿sí? Que lo denotamos así también, con dos apóstrofes. ¿Y cómo quedaría nuestra segunda derivada? dos x menos 6. 2x menos 6. ¿Observen bien? Observen bien. Lo hicimos bien en la primera. Observen. Vamos a hacerlo en la segunda. ¿Cómo quedaría? Comenten. Quedaría 6x menos 6. Aquí es 6x menos 6. 6x menos 6. Listo. Eso es todo lo que ocupamos. Ahora sí, aplicando el criterio de la segunda derivada, lo que vamos a hacer, ¿qué es? ¿Qué es? Sustituir los valores que le dio en el paso 2, los valores de X. Y los valores críticos. Así es, eso es lo que, como comenta su compañero, eso es lo que tenemos que hacer en este siguiente paso. ¿Sí? Que sería 4 y menos 2. ¿Ok? 4 menos 2. Así lo voy a evaluar. ¿Y cuánto da? La primera da 18, Ajá. 18. la segunda da menos 18. No es cierto. Menos 18. ¿Qué vamos a tomar en cuenta aquí? Ya aplicamos la segunda derivada. Ya lo evaluamos. Obtuvimos estos valores. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que nos interesa? Cuarto paso, ¿no ya? Estamos todavía, Ah, sí. estamos en el tercer paso, es donde queremos saber si se tratan de un máximo o un mínimo. Pues ahí es un máximo, el mínimo, se dan el mismo. Da un valor mismo. Lo que nos interesa en sí son los signos. Aquí es positivo y aquí es Yo soy negativo. negativo. Ajá. ¿Qué es lo que nos interesa para esto? Cuando tiene una concavidad, ¿sí? La concavidad, la curvatura, ¿sí? Es lo que nos importa aquí.
cuando es positiva o cuando es negativa. Es lo que nos interesa. Entonces, en el primero, como es positivo, ¿qué curvatura tendrá o qué corresponde? Si se trata de un máximo o un mínimo. Un mínimo. La Un- primera. Un mínimo. ¿Verdad? Entonces, ya sabemos eso. El signo, que es lo que nos interesa. La primera se trata de un mínimo. Y la segunda, signo es negativo. Es un máximo. Yes. Listo. Sí, observen que no porque tengan el signo negativo se trate a fuerzas que sea un mínimo. Simplemente nos está indicando un valor en el eje X, donde se ubica nuestro punto máximo o nuestro punto mínimo, que es lo que aplicamos a partir de la segunda derivada, ¿sí? Para saber si se trata de estos criterios, de un máximo o un mínimo. Ahora, ¿qué sigue? El paso 4. No se sustituyen ahora los valores de X en la fórmula principal. Eso es lo que necesitamos ahora. Simplemente sustituir esos valores en la fórmula principal. Vamos a hacerlo. Quedaría 4, ¿sí? Ahí, por favor, para que vamos avanzando y me den el resultado nada más. Ya no me cabe el espacio aquí. Y en este, -2. ¿Cuánto da? La primera me dio menos 90. Ok. En el primero dio 90. Ay, qué caray. No cabe el espacio. ¿Cómo le pongo aquí? Vamos a poner ya los puntos máximos. ¿Sí? Entonces, En la segunda me dio 18. en el 18. Entonces, empezamos con el punto máximo. Punto máximo es... El punto máximo es... -2, coma, 18, ¿verdad? Y el punto mínimo, bueno, ya no me cabe en la presentación, pero el mínimo, lo voy a poner así, ¿sí? ¿Cuál sería? 4, -90.
Bien. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí? ¿Cómo van? ¿Por qué menos 90? No, el 90? Ah, es que me faltó, aquí no me quedó espacio, Ah, pero es el resultado de evaluar el valor en X, ¿sí? ok. Donde se encuentra nuestro mínimo, El máximo es el paso 3, ¿verdad? el máximo aquí, así es. Ajá. Entonces, vuelvo a Ok. repetir. En el paso 2, determinamos nuestros puntos críticos. En el paso 2, 3, determinamos si se trata de un máximo o un mínimo. Y en el paso 4, determinamos los puntos. Valores críticos, si se trata de un máximo o un mínimo, y los puntos máximos y mínimos. Y hacemos su representación gráfica, que ese sería el quinto paso. ¿Qué tal? Hasta aquí, ¿todo bien? Por mi parte, sí. Ok. Por mi Entonces, parte, sí. voy a irme recio, nomás para llegar a esta parte. ¿Sí? ¿Cómo los voy a evaluar? Este tercer parcial los voy a evaluar con lo que es los ejercicios, ¿sí? Que ya nada más realizaron uno, la evaluación, que mañana lo voy a aplicar, la asistencia y el proyecto integrador para entregar a más tardar el sábado. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a estar evaluando para este tercer parcial. ¿Sí? Profe, entonces Dígame. el ejercicio la actividad que envió para el fin de semana es la única tarea que voy a dejar. Es el proyecto integrador y el anterior que dejé la semana pasada, sí. Hubo varios que no lo realizaron y con ellos me voy a quedar. Al final les dejaré otro ejercicio. Profe, entonces, no, ya. El proyecto integrado es lo que mostró al principio, ¿verdad? Sí, sí, al principio. Sí. Ok. Mañana nada más vamos a explicar estos ejercicios y aplicaré la evaluación. Sí, vamos a resolver ejercicios de aplicación. Ya se nos acabó el tiempo, entonces hasta el momento de hoy sería esto. Mañana es el Y examen, entonces.